Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad, este privilegio de compartir con ustedes este programa hablando de historia sobre deporte con Enrique Encinosa. Enrique, bienvenido, ¿cómo tú estás? Siempre bien, ¿para qué quejarme que si no me hacen caso? Pues, Eh, bueno, cómo es que decía el comandante suyo? Para adelante, y al que no le guste que se tome un purgante, era algo así que decían en Cuba, no me acuerdo. no, ese no es el comandante mío. No. El Bueno, comandante mío fue Vicente Méndez, que dijo, aquí hay que o liberarse o morirse. vamos a morir. Así que bueno, vamos a hablar, ya Adelante. acabamos con Kid Chocolate y hoy quiero mencionar unos cuantos de los que eran bien conocidos en aquella época y eh, que quedan opacados en cierto aspecto por Chocolate y Black Bill, pero merecen ser mencionados y hay un par de personajes que son exquisitos. Y vamos a empezar con Ramón Castillo, que le decían el varón cubano. ¿Ok? En realidad, él tuvo probablemente 200 peleas, No. pero en el expediente que se ha verificado hasta ahora hay 45 victorias, 15 derrotas y 9 tablas, ganando 31 21 por nocaut y perdiendo solamente uno por nocaut. Vamos para el año 1915. En 1915, en La Habana, está la pelea de campeonato mundial entre Jess Wheeler y Jack Johnson. Y en Santiago, Cuba, hay un muchacho de 8 años, Ramón Castillo Grenot, que está muy impresionado. Primero que nada, que vive en Santiago de Cuba. Él es de Santiago de Cuba. Y ya en Santiago de Cuba había boxeo. Estaban los infantes de Marina, estaban los primeros boxeadores cubanos que habían aprendido a boxear con los infantes marines, con los marineros. Y cuando este niño de 8 años ve y escucha que al ganador le están pagando $15,000, ¿ok? Abrió los ojos. Los ojos se le tienen que haber puesto como un plato. Y decidió que él iba a crecer y ser boxeador. Debutó como profesional a los 16 años y ganó unas cuantas peleas en Cuba. Hay expedientes que le ganó dos a Nativo Fuentes, que fue campeón amateur nacional de Cuba. Y después de unas cuantas peleas en Cuba, que hay muchas que no aparecen en el expediente, viene para Estados Unidos. Y aquí en 3 años pelea 40 veces. ¿Mm? Estaba muy activo. Si había lo mismo un estelar que un preliminar, él peleaba. Y le ganó a Harry Kid Brown en knockout en el primer round. Y Kid No, Brown era un tipo con muchísima experiencia. Y en cuatro le ganó el invicto Roy McNeil. Después de eso Ramón Castillo se va a Europa. Y ahí pelea en España, en Hungría, en Francia. Pero fíjate, aquí es donde está lo interesante de Ramón Blanco, de Ramón Castillo. Era un hombre bonito, ¿no? Muy buen tipo. Y entre pelea y pelea trabajó como modelo, no. ¿no? Y también se buscó un trabajo escribiendo novelitas para una empresa española. Y además de eso era lo que le llaman un tap dancer, o sea, un bailarín ¿cómo se dice tap dance en español? Bailarín de Ese, danza. ¿eh? Bailarín de danza, dan danza. Sí, pero ese que usan el metal y cuando van pisando van Ah, haciendo ya, la castañuela. No, no, el zapateo. 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 Se me está olvidando el español. Este, y incluso
él trabaja con los hermanos Nichols, que era un grupo de baile muy popular en aquella época, que le dio la vuelta entera a Europa, en los mejores nightclubs. Y también trabajó con Carlos Gardel ¿no? como bailarín y se hizo amigo de Gardel. Es más, cuando Kid Chocolate viaja a Francia, conoce al varón cubano. Y el varón cubano lo lleva al Moulin Rouge a fiestar París. y lo lleva a conocer a Carlos Gardel. Que el Chocolate siempre va a dar ese momento como un momento muy emocionante en su vida, etc. Pero no solo eso, a Castillo lo hacen hijo adoptivo de Budapest, Ujú. ¿no? Y le dan en una ceremonia la llave de la ciudad. Y además, vaya, para el colmo, se hace una obra de teatro que es sobre la historia de su vida, ¿no? Que la historia, que se exhibió en Hungría, en Checoslovaquia, creo. Y entonces, pero él era bueno, ¿ok? Y estaba ganando buen dinero. No buen dinero a nivel de Chocolate y los demás, o Black Bill, Claro. pero estaba ganando muy buen dinero. Le ganó al campeón alemán Fritz Repp y al campeón welterweight de España, José de la Peña, que es una historia triste, porque José de la Peña muere a los veintipico de años. Oh, Era legionario español y muere a los veintipico de años en la Guerra Civil Española. Bueno, después de eso se retira, se mantiene viviendo por Europa. Después llega la Segunda Guerra Mundial, él regresa a Estados Unidos, Ramón Castillo, y ingresa en el Coast Guard americano, que era un trabajo muy peligroso, porque en el Coast Guard la gente piensa que el Coast Guard está aquí, eso sí, en esos momentos está aquí, pegado a la costa, sí. pero en la guerra, el trabajo del Coast Guard era darle escolta a los barcos mercantes. Y todos los miembros de los barcos mercantes habían pasado oficialmente a ser marinos en el Coast Guard. ¿Eh? Y era un nivel de pérdidas de hombres enorme, enorme. Pues, hundieron como 700, la Segunda Guerra Mundial hundieron como 700 barcos. Sí, no, Pues, los alemanes hicieron fiesta, sobre todo en el sí, tránsito a Inglaterra, ¿no? bueno, pues el varón sobrevive a la guerra, regresa a Cuba. Ya tiene sus 39 años más o menos. Y cuando regresa a Cuba se anota dos buenas victorias. Una sobre José García Álvarez, que vivió en Cuba por tiempo y fue campeón welter de España. Así que, bueno, y Castillo le ganó en Camagüey. Después vino a Estados Unidos un par de peleas más y se retiró. Crió su familia en Nueva York. Cuatro hijos, yo conocí a uno de ellos, que me dio mucha información sobre su padre. Y murió a los 88 años. Pero es un personaje exquisito. Bailarín, escritor de novelitas, modelo profesional, eh, y siempre vestido impecablemente. Era igual que Chocolate, trajes finos, caros, nada exagerado. Carón González, el entrenador, me dijo que lo conoció en el año 47. Dice, cuando él regresó a Cuba, dice que iba a pelear con José García Álvarez. Dice, él tenía dos maletas de equipaje. Dice que cada maleta costaba más de lo que costaba, de lo que ganaba un obrero en un mes y medio o 2 meses. ¿Eh? Dice, se vestía impecablemente bien
Y si no era botarate de dinero, pero vivía, disfrutaba de la vida. Pues ese es uno de los personajes. Ahora vamos para otro. Armando Santiago. Armando Santiago fue campeón amateur de Cuba. Y después empezó a pelear. eh, Viajó a Estados Unidos, regresó a Cuba y se establece por fin cuando gana el Campeonato Nacional Peso Ligero contra Anicio Orbeta. Esta fue una pelea bastante popular en Cuba. Anicio Orbeta era un gran prospecto, un estilista, boxeador, nada más que había perdido una o dos peleas de alrededor de una docena. Y Santiago tenía ya fama de ser un pegador muy duro. ¿Ok? Y fíjate si fue un pegador duro. Cuando ellos pelean, Armando Santiago le gana por nocaut a Orbeta. No fue en 7 rounds. Y después le gana Joyce Angora, que era un americano con mucha experiencia y mucha pelea. Lo ponen con nada menos que con Tony Canzoneri. ¿Ok? El Tony Canzoneri que le había ganado 2 veces el chocolate. Y en el primer round, Armando Santiago le pega a Canzoneri y lo cuesta en la lona. Mm. Canzoneri se recupera y por 5 rounds se dan palo a palo hasta que Canzoneri gana la pelea por nocaut. Y también pelea con Santiago pelea con Benny Bass, el ex campeón que había perdido con Chocolate. Y la primera la pierde, Benny Bass era muy sucio, Benny Bass le dio un golpe sucio a Santiago y Santiago le ripostó un golpe mucho más sucio y descalificaron a Santiago. Y después en una revancha, Benny Bass le gana por nocaut. Yo diría que bueno, primero nada más hacer un pequeño aparte y recordarle a la audiencia No. que este programa, igual que el programa Candela, se ve en Rombo, en Telegram, Y sí. X, True Social, Ahí está Signal. Tron ahora mirando el programa, ¿eh? Dejó de hacer todo lo que estaba haciendo para estar ahí visual. Él no está por allá por Europa o lo está No, bueno, no, no, no. Ahí él lleva un monitor y ahí él seguro que está ahí. Candela. En Facebook y en YouTube. Bueno, Armando Santiago hizo su carrera entre La Habana y Chicago, ¿no? Y uno que hemos mencionado ya una vez es Pete Nebot. Ujú. Nibo. Pete Nibo. A Pete Nibo lo vendían, vivía en Cayo Hueso, y lo vendían en las promociones como un indio seminole. Y decían Kid Indian, Mm. Nibo. Y a veces se subía al ring con un penacho de Ah, pluma. ¿Eh? Pero Pete Nibo era Pedro Nebot, nacido en Cuba. ¿Eh? Y es una historia triste. Su expediente muestra 51 victorias, 42 derrotas y 10 tablas. Nada más que tuvo 15 knockouts y lo noquearon 9 veces. Pero fíjate, cuando tú miras un récord así, tú dices, no, el tipo no, era una basura. No, en aquellos tiempos no había boxeadores suaves. ¿Ok? Y el caso de Pete Nivo ganó y perdió con Benny Bass, el ex campeón mundial. Peleó tabla con Tony Canzoneri y tuvo una tabla, no, 2 victorias y una tabla con Sid Terris, que era un judío que pegaba mucho y boxeaba mucho. Y desgraciadamente Pete Nivo murió en un asilo de locos. oh, ¿No? Porque, fíjate, y esto es algo, yo he conocido gente
como Willie Pep, tuvo más de 200 peleas. Archie Moore tuvo más de 200 peleas. George Ceballos, el heavyweight, tuvo 98 peleas y peleó con Ali 2 veces, peleó con Fraser, peleó con Foreman, peleó con Boston Matthews, peleó con Bob Cleroux, con todos los hierros de la división. Y estaban claros. ¿No? Yo he visto un video eh, de este boxeador irlandés que fue campeón en el siglo XIX. Y él habla y dice, mi pelea con Danny Needham duró 74 rounds. setenta y Y cuatro cuatro rounds. rounds. Y el tipo estaba claro cuando firmaron que era un viejo. ¿No? Ahora, he visto otros que tienen 3 peleas, 5 peleas y están bobos. Pero ¿por qué se llega a un certamen de eso de 74 peleas? ¿No hay una o no había una regulación para eso o era No, hasta que no, este alguien era un caiga? tiempo de puño limpio. ¿Quién fue? No, el irlandés este. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Y el pobre Pete Nivo acabó loco. ¿Ok? Porque peleaba, y él era de los que me puede dar 3 y yo te doy uno. Él iba y tiraba muchos golpes y no pegaba. Y como no pegaba, Claro, te podía dar toda la tarde y si tú pegabas un poco, tú le podías pegar toda la tarde. ¿Mm? Y entonces él agarraba, por cada golpe que él daba, él agarraba 3 o 2. ¿Mm? Y bien, así ganó y perdió. Y oye, una tabla con Canzoneri, es decir, algo serio. ya, Y ganar y perder con Benny Bass, que era un boxeador sucio, pero un boxeador, el ruso ese era durísimo también. ¿No? Entonces ya cuando se retiró estaba hecho leña. Y eventualmente lo enjaularon y lo metieron en un asilo. ¿No? Y el pobre. Mm. Pero y antes de cerrar, quiero hablar un poco sobre los otros que no eran de esos pesos. ¿Ok? En Cuba estaba, en esa época, estaba Goyito Rico, que era de Santiago, Cuba. Goyito Rico fue 3 veces campeón nacional peso completo de Cuba. Era un tipo que pegaba muy duro y era sucio. Ah, lo descalificaron más una vez. Y también eso, los pesos completos. Bueno, estaba Antolín Fierro, que era un matancero, que pegaba muy duro. Y o él te noqueaba a ti o tú lo noqueabas a él. oye, en Cuba había una constelación de boxeadores, ¿eh? ¿Sí? Y no, o sea, yo nomás que te estoy yendo por arribita, Claro, claro, me doy pero, cuenta. pero vaya, cualquiera de esa gente peleaban. Bueno, primero que nada peleaban entre ellos. ¿No? Porque, por ejemplo, en los ligeros completos estaba el Roló Sagüero, el Cabo Esparraguera, Kit Cárdenas, eh, Smith, Clemente Sánchez, Bartolo Martínez, o sea, había 6 o 7 y peleaban entre ellos constantemente. ¿Por qué? Porque nomás que había a lo mejor 25 o 30 pesos completos o semicompletos en Cuba. ¿No? Entonces los mejores peleaban entre sí, Sagüero y Esparraguera. Esparraguera era un negrón fuerte, musculoso, cabo del ejército. Y ellos pelearon 10 o 11 veces. ¿No? Y la mayoría de las veces que pelearon era por el título nacional. Mm, Y entonces había, una vez ganaba uno y otra vez ganaba el otro. Y no eran peleas arregladas, eran tipos que se entraban a palo a ese palo. de verdad. Y, y Clemente Sánchez, que era ¿cómo se llama? La pantera camajuaní, le decían. Y yo conocí a una persona que era, que su padre había sido dueño de él.
del lugar donde Clemente Sánchez había trabajado de aguador cuando empezó a boxear. Y Clemente Sánchez peleó en Jamaica y peleó en todo Sudamérica. Y en Uruguay murió de un mal golpe, no se recuperó. Así que fue un caso triste. ¿Qué más te puedo decir de eso? Los boxeadores de esa época eh, ya estaban, ya, o sea, ya había habido, primero había habido los topes amateur de los diferentes gimnasios. De ahí se fue a los primeros campeonatos nacionales, que no eran nacionales, eran probablemente tres gimnasios en La Habana y uno en Matanzas. Y la gente en Oriente peleaba por su cuenta, en el Río por su cuenta. O sea, no había una organización. Claro, Pero ya en el año 1938 empieza los guantes de oro en Cuba. Y con los guantes de oro viene una organización nacional donde verdaderamente en vez de ser simplemente la gente de La Habana pelea con la gente de La Habana, era ya un team de Oriente va a ir a pelear a Matanzas, un team de Matanzas va a ir a pelear a Cienfuegos, y así se va depurando, se va creando ya una casta de boxeadores que van a ser importantes en los años 40 claro. y 50. Y bueno, ya nos está acabando el tiempo, pero Sí, nos quedan 5 minutos. Es importantísimo esto que estamos escuchando porque yo, o sea, no estaba al tanto de tantos detalles que tú estás dando, pero es importante continuar en este ciclo de información del deporte porque el cubano por naturaleza le gusta el boxeo, le gusta las cuestiones de deporte. Y como dice el refrán, para todo lo demás está la tarjeta Mastercard, así que este programa es de oro. Te dejo a ti al final. bueno, gracias. Hay otro personaje que es interesante en esta época que es Federico Maribrán. Pero Federico Maribrán voy a hablar más de él en otros futuros porque su carrera se extiende desde los años 20 hasta casi el 50, hasta mediados de los 40, ¿no? Y entre ellas pelea desde los primeros novatos en la división heavyweight en Cuba, hasta que pierde y gana con un prospecto que se llama Niño Verde, años después. Así que Federico Maribrán va a ser una historia interesante cuando hable del Niño Verde. Y eso es todo por hoy, todo lo que tengo por hoy. Gracias, Enrique. Invaluable la información, de verdad. Continuemos, mis amigos. Compartan el programa, que esta información no se quede entre usted, Enrique y yo, que esto emigre a tantas personas que le encantaría escuchar estos Y programas que con mire Enrique. legalmente. Y para todos ustedes, muchísimas gracias, un abrazo, Enrique, y nos vemos la próxima oportunidad. Que Dios reparta muchas bendiciones para todos, que Dios reparta vida para esta nación. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. Candela. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say